Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 17 de febrero de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Shopify y en la sección educativa vamos a hablar sobre el flujo de efectivo. Fue una semana de mucha volatilidad y donde los principales índices terminaron prácticamente sin cambios. El Dow Jones terminó bajando menos del 0.1%, el Standard & Poor's 500 bajó el 0.2% y el Nasdaq logró cerrar en territorio positivo ganando el 0.6%. Fuertes ganancias al inicio de la semana fueron perdidas después de los dos reportes sobre la inflación. Era ampliamente esperado que la inflación siguiera elevada, pero se esperaba que por lo menos continuara con una tendencia descendente. Sin embargo, esto no ocurrió, la inflación aumentó en enero. Tanto el índice de precios de consumo como el índice de precios de producción mostraron que la inflación se aceleró ligeramente en enero. En promedio se ubicó un 6.4% anual. Y con esto regresan los temores de que la Fed siga subiendo las tasas de forma agresiva. Esto también provocó que los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieran a subir. El rendimiento de bonos a 2 años ronda el 4.6% y el de 10 años el 3.83%. Y recordemos que los bonos compiten por el capital de los inversionistas, por lo que cada vez que los rendimientos suben y se vuelven más atractivos, ponen presión sobre la bolsa. Y la inflación subió a pesar de que los energéticos siguen bajando, sobre todo el gas natural, que tocó su nivel más bajo desde diciembre de 2021, o sea que está más barato que antes de que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania. Esto en parte es gracias a que Europa ha tenido un invierno no tan frío como el de otros años, y lo mismo ha pasado en Estados Unidos, que ha podido usar gran parte de su producción para suministrar a Europa Occidental, que está tratando de depender cada vez menos del gas ruso. Por cierto, esta semana se cumple ya un año de que Rusia invadió Ucrania. Yo creo que muy pocas personas esperaban un conflicto tan largo, y lo peor de todo es que aún no se le ve fin. El Bitcoin subió mucho durante esta semana y acumula ya un incremento de valor de más del 45% este año. Claro que esto viene después de una caída del 75% durante el año pasado, o sea que aún está muy lejos de su máximo histórico alcanzado en noviembre de 2021. Pero es muy interesante ver que empezó su caída al mismo tiempo que empezó la caída del Nasdaq y también se empezó a recuperar a la par que este índice a inicios de este año. O sea que hay una correlación entre el Bitcoin y otros activos de riesgo como lo son las acciones de las empresas tecnológicas. Y el hecho de que el Bitcoin siga subiendo es señal de que los inversionistas están de nuevo teniendo apetito por activos más arriesgados. Y por esta razón también el Nasdaq es el índice que mejor desempeño ha tenido este año, sobre todo comparado con el Dow, en donde solo hay empresas grandes, consolidadas y por lo tanto consideradas más seguras. Los reportes trimestrales de la semana tuvieron balance positivo, ya han reportado en total más del 80% de las empresas, fue el turno de varias empresas relacionadas al turismo y en general tuvieron muy buen desempeño. Sigue muy fuerte la demanda y el interés en general de los consumidores por gastar en experiencias más que en productos. Marriott, TripAdvisor y Wyndham Hotels y la empresa de renta de autos Avis Budget reportaron números mejor de lo esperado. Y la mejor de todas fue Airbnb, que mostró un incremento en sus utilidades de más del 500% y por primera vez tuvo un año completo con utilidades positivas. En el sector tecnológico también vimos un balance positivo. Empresas relacionadas a la fabricación de chips como Analog Devices y Applied Materials mostraron buenos resultados. Y también vimos un muy buen reporte de Cisco, que además de mostrar números mejor de lo esperado, Chuck Robbins, su director general, mencionó que han logrado estabilizar su cadena de suministros y ven un panorama muy positivo para este año. Para las automotrices en general no fue buena semana, principalmente para Ford, que reportó un problema en las baterías que utiliza para su producto estrella, la Pickup F-150 eléctrica, y para Tesla, ya que se anunció un recall, o sea, un aviso de que se requiere una reparación de seguridad en los vehículos con funcionalidad de asistencia vial, los que tienen manejo asistido por inteligencia artificial. Tesla anunció que la reparación es sencilla y será solamente una actualización de su software, pero de todas maneras el anuncio le pegó duro a sus acciones.
La próxima semana será corta, ya que el lunes los mercados estarán cerrados debido a que en Estados Unidos se conmemora el Día de los Presidentes, pero lo más relevante será el reporte de un índice llamado Personal Consumption Expenditures, lo que sería el índice de gastos de consumo personal, que en teoría es el índice que más observa la Fed para monitorear la inflación, debido a que muestra información sobre el comportamiento de los consumidores y si, por ejemplo, están escogiendo productos sustitutos de menor precio o marcas más económicas, etc. Y también habrá reportes trimestrales muy relevantes como el de Nvidia, ya que ha habido mucho revuelo sobre los chips de alto desempeño, ya que son los que se están utilizando por las principales desarrolladoras de programas de inteligencia artificial como el famoso ChatGPT. También vale la pena monitorear los reportes de Palo Alto Networks, Etsy, Moderna, eBay, Domino's Pizza y American Electric Power, además de Baidu y Alibaba, que son empresas chinas, pero que será interesante ver lo que dicen sobre la reapertura de la economía en ese país. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Shopify. Su símbolo es SHOP. Shopify es una empresa canadiense basada en la ciudad de Ottawa, en la provincia de Ontario, y tiene una plataforma para la creación de tiendas virtuales y sistemas para punto de venta. La historia de la empresa empieza en 2004, cuando Tobias Lutke y Scott Lake decidieron abrir una tienda virtual para vender equipo de snowboard llamada Snow Devil, pero no encontraron las herramientas digitales adecuadas y decidieron crear su propia plataforma desde cero. Y posteriormente empezaron a comercializar esta plataforma bajo el nombre de Shopify. Tal cual empezaron a vender un programa para crear tiendas virtuales, lo que ellos buscaron cuando querían vender snowboards por internet. Su objetivo era el de facilitar la creación, desarrollo y manejo de tiendas virtuales de manera sencilla. Y este negocio fue muy exitoso desde el principio y en 2009 crearon una interfaz para permitir que otras empresas vendieran aplicaciones dentro de su plataforma. Y un año después lanzaron una app para teléfonos móviles. Poco después, lanzaron un producto para integrar un sistema de punto de venta para tiendas físicas, junto con su sistema de pagos para poder aceptar tarjetas de crédito desde un dispositivo móvil. Gracias a esto, lograron que una empresa pequeña pueda integrar su negocio al comercio electrónico de forma sencilla y a través de Shopify pueda vender físicamente en una tienda y también en una tienda virtual, ya sea en una computadora o dispositivo móvil, y gestionar todo su negocio desde cobros, inventarios, envíos, etc. Además de monitorear estadísticas en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Durante la pandemia, Shopify se fue a las nubes debido a que muchísimas empresas, sobre todo empresas pequeñas, se vieron forzadas a integrarse al comercio electrónico para poder sobrevivir. Y Shopify fue una de las plataformas favoritas para desarrollar los nuevos negocios virtuales. Esto hizo que sus acciones brincaran de los $40 hasta un máximo de $166. Pero, al igual que la mayoría de empresas que se beneficiaron durante la pandemia, Shopify bajó a la tierra el año pasado con la reapertura de la economía y sus acciones llegaron a niveles pre-pandemia. Y, aunque han recuperado parte del terreno desde que arrancó 2023, siguen más de 60% abajo de su máximo histórico. Pero la gran mayoría de empresas que integraron comercio electrónico durante la pandemia lo van a mantener y Shopify ya se convirtió en una de las empresas favoritas para lograrlo. Esta semana, Shopify reportó números mejores de lo esperado, pero algunos inversionistas se decepcionaron debido a que consideraron que los pronósticos para el futuro son conservadores. Pero esto se debió a que anunciaron una estrategia de inversión en centros de distribución para ayudar a sus clientes con la logística y manejo de paquetería para entrega de productos. Y aún así están esperando crecer cerca del 15% anual. Es una empresa relativamente pequeña, su valor de mercado ronda los $70,000 millones, pero tiene un gran potencial, ya que cada vez más tener presencia en línea se está volviendo esencial para la mayoría de los negocios. Además de que han anunciado alianzas con otras empresas para seguir creciendo. Por ejemplo, en 2020 anunciaron una alianza con Facebook para ayudar a comerciantes a crear tiendas virtuales dentro de las plataformas de Facebook e Instagram. Y por estas razones es que vale la pena tener a Shopify en el radar. En la sección educativa vamos a hablar sobre el estado financiero llamado flujo de efectivo, que muestra las entradas y salidas de dinero en una empresa durante un periodo determinado. Que de los 3 estados financieros suele ser el menos usado, pero tiene información muy valiosa que vale la pena conocer. Este reporte podría ser considerado como una especie de polígrafo o detector de mentiras, porque muestra la verdadera fortaleza o debilidad en los ingresos.
Hay una frase muy popular en inglés que dice cash is king, es decir, el efectivo es el rey. Y este reporte lo que muestra es la entrada y salida de dinero, que es diferente a los ingresos y los gastos, porque los ingresos pueden venir de ventas de contado, donde sí habría entrada de dinero, pero también podrían ser ventas a crédito, donde el dinero entraría en el futuro. Y siempre existe el riesgo de que se retrasen los pagos o hasta se vuelvan incobrables. Entonces, las utilidades que están respaldadas por dinero en el banco son de mucha mayor calidad que aquellos que están respaldados por documentos de deuda. Es un reporte que complementa al estado de resultados y al balance, porque mide qué tan bien o qué tan eficientemente la empresa maneja sus entradas y salidas de dinero, y si está pudiendo de forma fácil pagar sus obligaciones y gastos corrientes. Este reporte se divide en 3 secciones: el flujo por actividades de operación, flujo por actividades de inversión y flujo por actividades de financiamiento. El flujo por actividades de operación es el más importante, ya que es el que se deriva de la actividad principal de la empresa y muestra su capacidad de generar dinero. En las entradas muestra los ingresos por ventas y cuentas por cobrar, y en las salidas muestra, por ejemplo, las compras de materias primas. La sección de flujo por actividades de inversión muestra, por ejemplo, las ventas de propiedades y cobros de préstamos, y en las salidas adquisiciones de maquinaria u otro tipo de inversiones. Y en la sección de flujo por actividades de financiamiento vienen cosas como la emisión de préstamos o bonos, y en las salidas están los pagos de dividendos u otros repartos a los socios. Lo más importante de este reporte es poder ver si una empresa genera suficiente dinero para poder pagar sus obligaciones a corto plazo, porque aunque puede vender a crédito, sus obligaciones generalmente no las puede postergar sin meterse en líos. Algo que a mí me causaba mucho ruido cuando empecé a leer sobre los reportes trimestrales era que empresas que aún no eran rentables podían tener un flujo de efectivo positivo. Es decir, podían reportar pérdidas, pero haber tenido más entradas que salidas de dinero. Y esto puede pasar cuando, por ejemplo, contratan deuda a largo plazo, pero tienen ventas suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Esto suele pasar con empresas nuevas, que consiguen mucha inversión, pero aún no logran ser rentables. Y lo contrario también puede pasar. Se puede dar el caso de que una empresa declare ganancias, pero que tenga un flujo de efectivo negativo. Y esto puede pasar, por ejemplo, si una empresa está vendiendo mucho a crédito. Puede ser un síntoma de que están teniendo problemas para vender, pero puede ser muy peligroso porque se pueden quedar sin efectivo para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Entonces, en resumen, el estado de flujo de efectivo es uno de los 3 principales estados financieros y reporta las entradas y salidas de dinero durante un periodo determinado. Sirve para complementar la información del estado de resultados y del balance, y es una forma de ver la salud financiera de una empresa al mostrar si está generando suficiente dinero para operar y pagar sus obligaciones. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directo desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.